El Evangelio según San Mateo, el capítulo 9. Y cómo me gocé al ver este cartel aquí atrás, hermanos, esta noche. Porque es el pasaje central, creo que es clave, crítico en cuanto a misiones. Amén. Es uno de esos pasajes cardinales de la palabra de Dios en lo que a misiones se refiere. Mateo capítulo 9. Capítulo 9. Versículos 35 hasta el 38, hermanos, va a ser ahí la lectura esta noche. Mateo capítulo 9. ¿Lo tienen? Sí. Dice así, hermanos, la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oremos, hermanos, por favor. Bendito Padre, cómo nos gozamos de estar aquí en tu presencia, Señor. De saber que estamos hablando de esos temas que a ti te conciernen, bendito Señor. Gracias porque, oh Padre, tú en tu amor y misericordia y compasión para con nosotros has enviado al Señor Jesucristo, tu Hijo amado, en rescate por muchos, Señor. Y te damos gracias en esta noche que podemos también abrir las Escrituras con total libertad y poder, Señor, estar en tus negocios y poder hablar y poder examinarnos a la luz de tu palabra, Señor, y también desafiarnos en lo que tiene que ver con esa gran labor, esa gran tarea que tú nos has encomendado, que es la gran comisión. Oh Padre, te ruego que al abrir esta noche las Escrituras, el Espíritu Santo toque nuestros corazones y abra nuestros oídos, Señor, nuestros corazones también, para recibir de ti el mensaje, Señor, que tienes para nosotros. Te rogamos, por lo tanto, oh Padre, que tomes tu palabra, tu siervo, y que tú puedas hablarnos, Señor, como solo tú puedes hacerlo en nuestros corazones. Gracias, bendito Señor, por tu amor, por tu fidelidad y por ese mensaje, Señor, que ha un día llegado a nuestras vidas, ha cambiado nuestras vidas, Señor, el mensaje bendito del Evangelio, el cual proclamamos, Señor, con todo amor y con toda fidelidad. Te lo pedimos, Señor, que en esta noche tu nombre sea exaltado y glorificado en medio nuestro, pues lo pedimos y lo agradecemos todo en el bendito nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Hermanos, el título de esta noche, el mensaje del título del mensaje de esta noche es cómo llevar a cabo la gran comisión. ¿Cómo llevar a cabo la gran comisión? Cuando hablamos de misiones, cuando hablamos, hermanos, de llevar adelante la labor que el Señor Jesucristo nos dejó, estamos hablando de un encargo. Estamos hablando de una responsabilidad que nos ha sido dada de parte del Señor y que nosotros somos responsables por eso mismo. Esta misión tiene que ver con llevar el mensaje del Evangelio, hermanos, aún más allá de vosotros. El Señor Jesucristo nos dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero necesitamos, hermanos, saber, necesitamos entender el plan de Dios para llevar a cabo las instrucciones de Dios. Muchas veces nos encontramos en la vida cristiana queriendo hacer la obra de Dios, pero nos basamos en nuestras buenas intenciones, nos basamos en nuestras emociones, nos basamos en nuestras tradiciones,
pero muy poco nos preocupamos en saber realmente cómo es que el Señor quiere que llevemos a cabo aquello que Él nos ha mandado. Jesucristo nunca enseñó o dijo algo que hiciéramos que Él no estuviera dispuesto a hacer o a poner en práctica en su propia vida primero. Por ejemplo, Él enseñó a sus discípulos sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, y con frecuencia pasaba toda la noche orando a su Padre. Él enseñó que debían amarse los unos a los otros, y Él mismo los amó hasta el fin. Él les enseñó a servir, y Él mismo, hermanos, se inclinó aquella noche y les lavó los pies a sus discípulos. Les enseñó, hermanos, sobre la dependencia y la humildad, y Él mismo en su vida y en su carácter fue manso y humilde de corazón. Les enseñó que el Padre debe ser glorificado, y Él mismo dijo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, hermanos, aquí en Mateo capítulo 9 no es distinto. El Señor Jesucristo nos va a dar el ejemplo de cómo nosotros podemos llevar efectivamente esa gran tarea que hoy nos convoca, que hoy en la cual hoy estamos envueltos, hermanos, y que tiene que ver con llevar a cabo la gran comisión. Antes de impartir el Señor sus últimas palabras y antes de ascender al Padre, Él mismo, y de una manera práctica, hermanos, aunque en un territorio limitado, puso el ejemplo de cómo se ha de llevar a cabo la gran comisión. Quisiera llamar su atención primeramente al versículo 35, hermanos, donde se nos dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Y ahí tenemos, hermanos, nuestro primer punto en esta noche. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Hay tres grandes implicaciones en ese término, recorría. Primero, hermanos, quiero que noten que recorrer implica salir. Si uno va a recorrer, va a tener que salir. Ahora, ayer, el día de la primavera, muchos no sé que se pudo salir, ¿verdad? Esta mañana leía el diario y decía el diario que la primavera se festejó en los shoppings, porque la gente no tenía el aire libre por el clima y demás. Pero siempre estamos dispuestos, nosotros, ¿a qué, hermanos? A salir. A salir. Salimos para muchas cosas y muchos asuntos. Salimos todos los días al trabajo. Amén. Dele gracias a Dios, usted puede salir. Tiene un trabajo donde puede salir. Muchos salimos también de compras. Salimos y recorremos vidrieras para buscar ese regalo especial para esa persona especial, o para nuestros niños, o para quien fuera. Salimos y recorremos el supermercado para hacer las compras para la casa, ¿verdad? Porque recorrer, hermanos, implica salir. Jesucristo, al recorrer las ciudades y aldeas, Él salió a la gente, hermanos. La misión de la iglesia, la misión de cada cristiano individualmente, hermanos, es la tarea de salir. Tenemos que salir, hermanos, a la gente. Está bien que la gente venga a nosotros, y gracias a Dios, y queremos que vengan a nosotros. Pero, hermanos, no olvidemos que nuestra gran responsabilidad no es esperar que vengan a nosotros. La gran responsabilidad, hermanos, es que nosotros tenemos que tomar esa determinación y esa decisión de salir. Amén. Salir con esa predeterminación y ese pensamiento de compartir el mensaje a propósito con alguien. Salir con la mentalidad de compartir con alguien directamente la palabra de Dios. Hermanos, en eso tengo que confesar una cosa, y mi gente está aquí.
conmigo. Estos últimos meses en casa, allí en la obra, haciendo el ministerio, me he sentido atado y muy triste porque me he sentido limitado al decir, ¿cómo voy a salir si aquí no tenemos lugar? Pero ¿saben qué, hermanos? El diablo me engañó. Porque no se trata del lugar. Se trata de salir y compartir la palabra de Dios. ¿Y saben lo que hice, hermanos? A la otra mañana siguiente me levanté, agarré un ejemplar del Nuevo Testamento que tenemos en casa y fui al almacén a buscar el pan, como siempre. Y ahí está el almacenero. Nico. Nico es el almacenero. Y Nico sabe que hace unos meses venimos orando por él. Nos hemos presentado cuando llegamos al barrio. Hemos hablado con él. En ese tiempo la mamá estaba muy enferma para morir. Nos acercamos, le mostramos interés. Y él estaba muy agradecido, él y su padre. Pero nunca se acercaron a escuchar la palabra de Dios. Ellos viven enfrente, nos conocen, es amigo de Josué. Josué ya se hizo amigo. Josué se hace amigo en todos lados, donde va, él deja a sus amigos, ¿verdad? Y qué lindo es eso. Pero, ¿saben qué? Cuando fui esa mañana a comprar el pan, fui a propósito, hermanos, con el Nuevo Testamento. Y le dije, Nico, este es un regalito para vos. ¿Y saben qué? Gracias, vecino, muchas gracias. Ya son todos vecinos, le dicen a todos. Gracias, vecino. Y me fui contento, hermano. ¿Saben por qué? Porque esa vez el Señor fue el que ganó la victoria, no Satanás, haciéndome creer que porque mi casa es chiquita, no me desligo de la responsabilidad de salir a compartir con otros la palabra de Dios. Y me propuse, hermanos, y estamos armando un plan, estoy trabajando, bueno, el pastor Equiwa, ¿conocen al pastor Equiwa? Escuché que mañana va a venir, ¿verdad? Qué bendición. Háblenle bien de mí, por favor. No nos conocemos personalmente con el pastor Equiwa, está en Jujuy, yo estoy en Uruguay, es muy difícil, pero por medio de la tecnología podemos comunicarnos. Y hace unas semanas atrás, meditando en estas cosas de mi corazón, me comuniqué con él y le pregunté si él podría ayudarme un poco a darme unas ideas o cómo podríamos encarar el ministerio de salir casa por casa. Lo he hecho. Gracias a Dios agarré mi familia, mis hijos y hemos ido, al menos las 4 manzanas de nuestro alrededor y un poquito más allá lo hemos hecho, gracias a Dios. Pero creo que ya es tiempo de volver a hacerlo. Cuando lo hicimos en una primera etapa, a veces con mi familia, a veces solo, porque ellos van a la escuela en la mañana y demás. Entonces me presenté, daba la palabra o en el sentido de darles un Nuevo Testamento, presentarme. Pero también, hermanos, me ofrecía en ese tiempo, como era nuevo en el barrio, a ofrecer a cortar el pasto gratis, ¿verdad? Como algo, como una atención o lo que fuera. Y aún me aceptaron de buena gana y aún me pagaron por cortar el pasto algunos, ¿amén? Gracias a Dios. No aceptaron que lo haga gratis, entonces el Señor me bendijo en ese aspecto, ¿no? Pero ¿saben qué, hermanos? No tenemos que creernos cosas en nuestra mente que no son de Dios. Porque el mandato del Señor sigue siendo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No es el mandato ir y quédense en casa. Hermanos, tenemos que estar convencidos que el tiempo de hoy es el tiempo de salir. Amén. Cuando mañana salga de su casa y vaya a recorrer el barrio, o salga a recorrer, hermanos, o vaya en el camino al trabajo, o donde tenga que salir, vaya con esa mentalidad de decir, Señor, dame la oportunidad de compartir la palabra de Dios con alguien. Y se va a sorprender, hermanos, se van a sorprender. Pero el Señor nos deja su ejemplo. Y él recorría todas las ciudades y aldeas, hermanos. Recorrer entonces implica salir. ¿Saben que no hace falta recorrer mucho, hermanos? No hace falta salir muy lejos y recorrer grandes distancias para darnos cuenta de la gran necesidad. En la esquina de casa, en nuestra casa, tenemos un bar. Un bar de muchos años ahí y de mucha mala fama. En esa esquina hay una mujer también que ejerce la prostitución. Es un barrio con mucha necesidad, hermanos. Les pido que oren, por favor. Y cuando nosotros ahora nos mudamos al nuevo local, en la casa de nuestro hermano, está en esa misma cuadra del bar, a media cuadra, unos 50 metros más, está la casa de nuestro hermano, donde ahora nos reunimos. Y el domingo después de la reunión yo le decía, el nombre del bar se llama Cambio de Mano. Y yo le decía a un hermano le decía, ese bar
un día se va a llamar cambio de vida. Amén, hermanos. Por la gracia de Dios. ¿Creen que Dios puede cambiar las vidas, hermanos? Si yo no lo creería, yo no sé cómo podría estar acá hablando con ustedes hoy, porque el Señor cambió mi vida por completo, hermano. Y aún continúa cambiando mi vida. Si no, pregúntenle a mi esposa y ella le va a poder decir. Hermanos, gracias a Dios, tenemos que salir, hermanos. Tenemos que salir. Gracias a Dios que hoy estamos aquí y tenemos el privilegio de conocer al Señor, conocer la gracia de Dios, las misericordias de Dios, porque alguien estuvo dispuesto a salir en el pasado y hablarnos de Cristo. Ahora es nuestro turno, hermanos. La estafeta nos ha sido pasada y tenemos la responsabilidad de salir y hablar a otros de Cristo. Esto manda a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es nuestra responsabilidad, hermanos, de esa cadena, de seguir esa cadena de transmisión. Pero no va a suceder si no estamos dispuestos, o al menos no estamos conscientes de la necesidad de salir a recorrer las ciudades y aldeas. ¿Saben quiénes están saliendo a recorrer todos los días, hermanos, nuestras calles? Ustedes lo saben, los testigos de Jehová. Una vez vinieron a la mañana y los mormones. Vinieron los testigos de Jehová, vinieron 2 señoras, pero en aquella oportunidad yo estaba solo en casa y vinieron 2 hombres. Y les digo, bueno, ustedes son testigos, qué lástima, yo soy hijo de Dios. Amén. Yo soy hijo de Dios. Y bueno, ellos siguen insistiendo con su... Pero hermanos, tenemos que... A mí me parte el corazón, me conmueve cada vez que veo que ellos andan y yo estoy haciendo compras o estoy haciendo otras cosas. Cuando el tiempo urge, hermanos. Tenemos que salir, hermanos. Tenemos que salir. Pero nuestro gran problema, hermanos, es que no creemos en salir. Me temo que no creemos en salir. Me temo que no somos obedientes al mandato del Señor. El Señor nos ha mandado ir. Y su autoridad, hermanos, debería bastarnos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, dice el Señor. Es su autoridad, hermanos. Ahí radica el poder, hermanos. No somos nosotros. Es aquel que nos envió. Es aquel que nos dijo, y me seréis testigos. Pero recorrer también implica ausencia de discriminación, hermanos. El Señor no solamente salía de la ciudad donde todo está más bonito. El Señor también se metía en los barrios, donde el barro a veces nos ensucia el zapato, hermanos. El Señor recorría las ciudades y aldeas. Y yo sé que ustedes lo hacen y gracias a Dios. Hermanos, cuando uno habla de discriminación, está hablando de un trato desigual a personas. Eso es muy triste. Y muchas sociedades lo viven. Y aún acá, también en Argentina, en Uruguay, eso no es novedad. A uno se lo hacen también. A veces uno dice, ¿y vos de qué trabajas? Y no, yo soy pastor. Bueno, ¿verdad? Es como que te diré. Pero ¿saben qué, hermanos? Tenemos que salir igual. Y tenemos que ir sin hacer diferencia. En ciudades y aldeas, en sinagogas y en ramadas, con ricos y con pobres, con religiosos y con gente común, con moralistas y con inmorales. El Señor salió y no hizo discriminación. A fariseos y a publicanos, a todos les concedió, igual que a nosotros, hermanos, la misma oportunidad de escuchar el Evangelio, las buenas nuevas de perdón en su nombre. Hermanos, no podemos nosotros tomarnos el lujo de hacer distinciones y juzgar a la gente. Los cristianos no podemos juzgar a las personas de acuerdo a su apariencia, hermanos. Hay un dicho muy famoso que dice, cara vemos, corazones no sabemos. No sabemos. Porque a veces uno se puede mostrar muy confiado en la vida y autosuficiente, pero quizás en su corazón está esperando, hermanos,
esa agua de vida. Quizás en su corazón está esperando que alguien venga con una palabra de esperanza, que le dé un verdadero sentido y valor a su existencia. Le testificaba un compañero de trabajo hace 2 semanas atrás. Hablamos como 2 horas. Y él me decía que, bueno, él practica la religión umbanda, ¿no? Y me contaba lo de los trasfondos y cuántas cosas más. Hermanos, está tan perdido el mundo, hermanos. Cosas que uno ni se imagina. Pero él con honestidad y con sinceridad hablamos. Y él es una persona muy abierta y muy amable para hablar. Y abiertamente y sin impedimento, él me escuchó, hermanos. Pude hablarle ampliamente de la palabra de Dios. Yo no sé, pero hermanos, él me decía, ¿cómo Dios? Él no puede entender cómo Dios, si es el creador del universo y de todas las cosas, puede estar interesado en mí, que soy un puntito, me decía él. Y es un hombre muy intelectual y muy conocedor. Hasta conocía más cosas históricas que yo y demás. Pero él decía eso, hermanos. Mi corazón se me salía por decir, Cristo te ama. Eres valioso para Dios. Él mandó a su Hijo para morir por ti. ¿Cómo puedes pensar que no eres valioso? Hermanos, valemos. Porque fuimos comprados por precio. Y no fuimos comprados por cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero sin contaminación y sin mancha. ¿Amén, hermanos? Amén. Fuimos comprados. Alguien pagó el precio por mí y por ti, hermanos, porque te amó y te valoró más allá de lo que nosotros podemos comprender. Pero, hermanos, cuando veamos a esos niños que a veces andan ahí como corderitos, ¿no? Desorientados. Cuando veamos a esos jóvenes, hermanos, en las esquinas. Cuando veamos a esos matrimonios que se están resquebrajando, no juzguemos sus vidas, hermanos, por favor. Pero busquemos y darles esa palabra que el Señor nos ha mandado a compartir. Démosle, hermanos, el Evangelio. Compartamos del amor de Dios. ¿Acaso no se trata de eso, hermanos? Pero recorrer también, hermanos, significa o implica tener un itinerario, una organización, una planificación. El Señor recorría ciudades y aldeas. Eso significa que Él se tomaba el tiempo con sus discípulos para planificar. ¿Dónde van a ir? ¿Cuándo van a salir? ¿Cómo van a hablar? ¿Dónde van a pasar primero? Y luego, ¿dónde van a volver? ¿Y qué calle van a agarrar? Yo no lo sé, qué caminos. Hermanos, tenemos que trabajar conscientemente para hacer la obra del Señor. Un joven bromeaba con nosotros, el grupo de jóvenes, cuando, bueno, éramos jóvenes una vez, ¿no? Allá en la iglesia, acá en Tesey, y a veces yo era de los más alborotadores para confesar, ¿no? Pero a veces bromeábamos con los jóvenes, íbamos a repartir los folletos en la plaza y decíamos, bueno, que el Señor lo guíe, ¿no? Y los tirábamos todos para arriba y bueno, ahí iba, ¿no? Y ya repartimos todo, ¿no? Era el chiste. Pero ¿saben qué, hermanos? Tenemos que estar dispuestos a ir a las personas y acercarnos con sinceridad, con amor y decir, Cristo te ama. Tiene un mensaje para ti. Amén, hermanos. El Señor así lo hacía. Ahora, hermanos, vemos también aquí un segundo elemento. ¿Cuál es el propósito del Señor al recorrer las ciudades y aldeas? Cuando el Señor Jesucristo recorre las ciudades y las aldeas, vemos aquí también, hermanos, envuelta una prioridad. Una prioridad. Noten conmigo versículo 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Hermanos, el Señor iba enseñando y predicando, dice el versículo, ahí leí un poquito, me adelanté, pero el versículo 35, el Señor iba enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino
y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La prioridad del Señor no estaba, hermanos, en el ministerio de sanidad. La prioridad del Señor no estaba, si bien el Señor era movido a misericordia, al ver las necesidades físicas de las personas, el Señor no iba con ese cartel: Jesucristo te sana y te salva. Esa no era la prioridad del Señor, hermanos. Noten conmigo, por favor, versículo 35. En las ciudades y en las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y luego habla de su ministerio de sanidades. Hermanos, el propósito de Cristo era enseñar y predicar el evangelio del reino. Esos son los dos pies, hermanos, del ministerio. Esos son los dos pies donde va a avanzar la obra de Dios. La enseñanza integral, efectiva de la palabra de Dios y la predicación. Son dos claves, hermanos. Esa es la fórmula, esa es la manera que el Señor nos muestra. Enseñando y predicando el evangelio del reino. Notemos que su ministerio de sanidad entonces es mencionado al final. La prioridad era enseñar y predicar el mensaje del evangelio. Las sanidades, hermanos, eran importantes, tenían su lugar, eran aquellas señales visibles que mostraban y aseguraban que el poder del Señor estaba sobre el Señor Jesús y que Él era el ungido de Dios y de que Él era el Mesías y que Dios estaba con Él. Pero eso no era la prioridad. Muchos ministerios hoy en día, hermanos, tienen las prioridades un poco equivocadas y tenemos que tener cuidado, hermanos. La iglesia de Cristo, la misión, hermanos, central, no es el hacer énfasis en los milagros del Señor. El milagro más grande y el milagro que más debemos, hermanos, anhelar ver en la vida de las personas es el cambio de corazón que Cristo, por su gracia, puede hacer en la vida de esa persona. Amén. Que se arrepiente de sus pecados y le pide al Señor Jesucristo que entre a su corazón. Amén. Ese es el milagro, hermanos. Ese es el milagro. A veces me pongo a pensar en mi propia vida, cómo el Señor ha cambiado mi vida, hermanos. Conocí al Señor Jesucristo cuando tenía 15 años de edad. ¿Alguien que tenga 15 años? Levanten la mano, cobardes. 15 años. Allá 2 varones. 15 años. Una señorita de 15. Acá. Amén. Allá atrás. 15 años. Aquí. Adelante también. 15 años. Qué bonita edad. Amén, hermanos. ¿Vamos a hacer un cambio? Gracias a Dios ya por los años que el Señor nos ha dado. Pero 15 años llegué. Mi familia no conocía a Cristo. Nunca escuché nada de la Biblia. Y me mudé por circunstancias de la vida, o el Señor lo ha guiado de esa manera, a una casa allá en la ciudad de Las Piedras con mi familia, a media cuadra del campamento, y yo no sabía que era un campamento, una iglesia. Me invitaron un sábado a la tarde, y ahí donde se predicó por primera vez el evangelio, o al menos lo escuché por primera vez. Y cuando ese 17 de septiembre del 95 le di a Cristo mi corazón, hermanos, mi vida cambió. Mi vida no fue igual, pero no cambió porque yo la cambié. Mi vida cambió porque Cristo vive en mí y porque Él me fue cambiando. Y Él me cambió y Él me sigue cambiando, hermano, por su gracia y su poder. Por eso la gente necesita saber de Cristo. El mundo está pidiendo milagros, hermanos. El mundo está pidiendo señales y espectáculos. ¿Acaso la mercadotecnia no sabe de eso? Que lo que la gente busca es el entretenimiento, hermanos. Pero Cristo no vino a entretener a la gente. El Señor no vino para brindarle un show agradable a la gente. El Señor vino a predicarles a la gente. El Señor vino a decirles: he aquí, el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores, mas al tercer día resucitará. Ese es el mensaje, hermanos, que el Señor Jesucristo vino a proclamar. Pero la prioridad nuestra, hermanos, es la de salir y compartir el mensaje, la enseñanza y la predicación del Evangelio. Pero todo lo anterior, hermanos, salir, recorrer,
hacerlo sin distinción de personas, llevando prioritariamente el mensaje del Evangelio. Todo esto está muy bien, hermanos, pero ¿saben qué? No es posible sin un elemento esencial, que lo vemos aquí mencionado en el versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Hermanos, la compasión significa el movimiento del alma que nos hace sensibles al mal que padece una persona. Lo repito, compasión, movimiento del alma que nos hace sensibles al mal que padece una persona. ¿Saben que este mundo, hermanos, está cada vez más insensible? Yo no puedo creer que tristemente la Ciudad de México, habiendo experimentado ese terremoto tan terrible, que todavía están sacando escombros y buscando personas, haya gente que todavía está pensando en aprovechar esas circunstancias y robar, aprovecharse de la desgracia ajena. Eso pasa acá también, lo hemos visto, hermanos, lamentablemente. Este mundo está falto de compasión. Hermanos, pidamos al Señor que nos dé esa sensibilidad, esa compasión. ¿Saben que Satanás es tan astuto que a través de las redes sociales está haciendo que cada vez más las personas pierdan la sensibilidad? Y te muestran esas peleas violentas y la sangre, y te muestran cosas que no deberíamos ver ni los niños deberían ver. Pero ahí está todo expuesto, ¿verdad? Sin censura. Y estamos cada vez más haciéndonos menos sensibles. O, por decirlo de otra manera, cada vez más nos volvemos más insensibles. Hermanos, ¿qué vemos cuando vemos a la gente ahí afuera? ¿Qué vemos cuando vemos a una persona borracha, hermanos? ¿Qué vemos cuando vemos a un drogadicto, hermanos? Tenemos que tener compasión. Si no, de nada va a servir, hermanos, nuestros esfuerzos para llevar adelante la gran comisión. ¿No fue la compasión de Cristo, hermanos, acaso la que lo llevó a la cruz del Calvario por nosotros? ¿No fue su compasión, hermanos, que cuando le clavaban, Él decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? ¿No fue su compasión, hermanos, lo que lo llevó a decirle al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿No fue su compasión, hermanos, la que le dijo a aquella mujer: vete y no peques más? ¿No fue su compasión la que el Señor nos extendió cuando un día vinimos a Él, llorando, arrepentidos de nuestros pecados, hermanos? ¿No es su compasión la que cada día el Señor nos muestra cuando venimos y decimos: Padre, perdóname, Señor? Perdóname, Señor, por mi infidelidad a ti. Perdóname, Señor, por mi dureza de corazón a tu palabra. Perdóname, Señor, por ese pecado que vez tras vez me está haciendo de tropiezo, Señor. Perdóname porque no le hablé a esa persona como debería hablarle, Señor. Yo sé que tenía que hablarle, Señor, y no le hablé. Perdóname, Señor. ¿Y acaso el Señor no es movido a misericordia, hermanos, por nosotros? De hecho, si no fuera por la misericordia de Dios, como dice el pastor, nuestro pastor Mulat, estaríamos todos clamando por una gota de agua en el infierno. Pero bendito sea Dios, hermanos. Bendito sea Dios. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Bendito sea Dios, hermanos. Pero si no tenemos compasión, como el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 13, si soy un gran teólogo, si hablo lenguas angelicales y no tengo amor, por más que mi corbata me combine y por más que mi saco sea muy, muy limpito, pero si no tengo amor, hermanos, puro ruido, hermanos. Y me temo que las iglesias estamos cayendo en ese puro ruido
como dicen, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces. Hermanos, pidamos al Señor esta noche que al abrir esta conferencia, si ya la abrieron ayer, ¿verdad? Abrámosla de nuevo hoy, hermanos. Pidámosle al Señor que renueve, hermanos, nuestra visión, que nos ponga en nuestro corazón una compasión por las personas a nuestro alrededor. A veces miramos con más compasión los campos más allá de Argentina, hermanos. Oh, la gente de México, oh, la gente de Uruguay, oh, la gente de Estados Unidos, oh, la gente de tal lugar, pero oh, la gente de Flores, oh, la gente de Buenos Aires, oh, la gente de Córdoba, oh, la gente de mi país, hermanos, la gente de mi trabajo, la gente de mi familia. Donde el Señor te ha puesto, hermanos, es con el propósito de llevarles a ellos el mensaje del Evangelio. Ese es el ingrediente especial, esencial, hermanos. ¿Tienes compasión al ver las multitudes? Jóvenes perdidos en drogas y alcoholismo, mujeres ejerciendo la prostitución, jovencitas llevando adelante embarazos indeseados, abortos. En el Uruguay se ha legalizado, es tremendo, hermanos, no quiero tomar demasiado tiempo en esto, pero causa mucha tristeza lo que está pasando en Uruguay, hermanos. Hogares divididos, hijos sufriendo a causa de padres divorciados. ¿Acaso no nos conmueve, hermanos? ¿Acaso no nos conmueve? Y por último, para obtener esta compasión, si es que la anhelamos, hermanos, necesitamos dos cosas sencillas, están ahí. Versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Primera cosa, visión. Visión, hermanos. Visión. Muchos de nosotros, hermanos, estamos perdiendo la visión y estamos quedándonos cortos, hermanos, de visión. Pidamos al Señor esta noche que Él renueve nuestra visión para ver los campos. El Señor dijo a sus discípulos: alzad los ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hermanos, el problema no es el campo, el problema somos nosotros, que nuestra vista no está yendo lo suficientemente lejos para ver la necesidad espiritual de la gente a nuestro alrededor. Hermanos, estamos mirando al borracho, estamos mirando al drogadicto, estamos mirando al inmoral, estamos mirando al religioso, pero no estamos mirando un corazón perdido en delitos y pecados. No estamos mirando, hermanos, que mi responsabilidad es ir con compasión y extenderle a la persona esa oportunidad de tener un encuentro personal con Cristo. No vamos vendiendo, hermanos, una religión. No vamos vendiendo una denominación. No vamos vendiendo una actividad, hermanos. Tenemos un mensaje vivo, eficaz, que cambia vidas. Amén. Tenemos, hermanos, la verdad de Dios que compartir con este mundo perdido. Pero ¿saben qué, hermanos? Nuestra visión está mal, hermanos. Estamos mirando al hermano que llega tarde a la reunión. Estamos mirando al pastor que no hace esto, no hace aquello. Estamos viendo al músico que no toca la nota correcta, hermanos. Pero ¿qué hay de la gente que pasa por la vereda? ¿Qué hay de aquellos que están a nuestro alrededor cotidianamente, hermanos? Y se están perdiendo, hermanos. No sé si nos damos cuenta de eso. El mundo está viviendo tiempos críticos, hermanos. ¿Lo han notado? Todos estamos conmovidos con los fenómenos naturales que están pasando. Pero creo que ya nos dice Romanos 8, hermanos, que la naturaleza gime, está con dolores de parto. Hay una hermana que está con su pancita y ya van a venir los dolores de parto, hermana. Pero así está este mundo, hermanos, gimiendo en un dolor continuo.
Y me pregunto, ¿qué es lo que tiene que pasar para que nosotros empecemos a levantar los ojos, hermanos, y mirar los campos? ¿Se acuerdan de la iglesia en Jerusalén? El Señor dice en Hechos 1:8, me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Pero llegó el capítulo 4, 5, 6, todos estaban ahí cómodos los hermanos, hasta que el Señor tuvo que mandar esa gran persecución. Y ahí fue cuando empezaron a compartir y llevar con otros hermanos. ¿Qué tiene que enviarnos el Señor, hermanos? ¿Qué tiene que enviarnos el Señor para que despertemos? Para que sillamos los lomos de nuestro entendimiento, para que empecemos a vivir realmente la vida cristiana en santidad, seriamente, hermanos, tomar este libro con seriedad, la seriedad que se merece en nuestra vida. Pero para obtener esa compasión necesitamos visión. Y visión es tener la interpretación real, hermanos, de las cosas que vemos. Cuando uno va a una linda ciudad, ve los edificios, los diseños, las costumbres, y muchas veces perdemos de vista la necesidad de las personas. Y es ahí donde tiene que estar el enfoque, hermanos, de la realidad en nuestra vida. Y por último, visión, pero verlos como ovejas sin pastor. Y a tener esa visión, hermanos, nos va a llevar a ese segundo elemento, que es el clamor de las misiones. Versículo 37. El Señor llega a la conclusión, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, ahí está el clamor en las misiones. A la verdad, la mies es mucha, hermanos, porque mucha es la gran necesidad. Pero los obreros siguen siendo pocos. En nuestro ministerio, en nuestra ciudad, ahí en Las Piedras, hermanos, estamos sufriendo esa falta de obreros. Y les ruego que oren y se sumen a nosotros a ese clamor. Estamos orando que el Señor envíe un obrero a la mies, obreros a la mies. Que alguien diga: Señor, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, si ustedes supieran lo que el Señor está haciendo allá, y con mi esposa no damos abasto, tengo que tomar un trabajo secular porque no puedo sostenerme de las ofrendas que las iglesias mandan. Y bendito sea Dios y gracias a Dios por eso. Pero ¿saben qué, hermanos? Me limita. No puedo visitar a los hermanos que tienen hambre espiritual para enseñarles la palabra de Dios. No hay alguien que esté capaz para darles la palabra. Mi esposa no puede visitar a las hermanas o tener una reunión de mujeres con ellas porque no hay obreros, hermanos. O hacer discipulados en las casas. Los niños a veces tienen que quedar desatendidos. No hablo de los niños, hablo de los niños en general para enseñarles. Porque no hay obreros, hermanos. A veces necesito a mi esposa para hacer visitas. Porque es necesario que mi esposa me acompañe. Y no podemos, hermanos. Estamos rogando continuamente que el Señor envíe obreros a la mies. Oren por favor, hermanos. Que el Señor envíe obreros a la mies. Qué pena sería cuando la gente no puede ser atendida que quieren. Y no pueden, hermanos, porque no tengo tiempo, no puedo, disculpame. Hermanos, necesitamos alzar nuestros ojos. Alzar nuestros ojos y mirar los campos. Porque ya están blancos para la siega. ¿Saben lo que quiere decir esto, hermanos? No, voy a agarrar la otra hojita porque ahora viene la otra parte. No, hermanos. Creo que el mensaje ha sido claro en esta noche. Creo que la palabra de Dios es clara para nosotros, hermanos. Y bendito sea Dios que tenemos por delante un nuevo desafío. Y poder decir: Señor, lléname de compasión, dame visión y dame ese clamor para llevar adelante la gran comisión que tú nos has encomendado. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias.